amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre comunicación asertiva. Y usted dirá, ¿qué es eso de comunicación asertiva? Pues es la capacidad de comunicarnos rápido, eficientemente, concretamente y lo más importante, sin herir los sentimientos de los demás. Vamos a conversar con Olga Montalbán, terapeuta de desarrollo humano. Ella nos va a contar qué es la comunicación asertiva y lo importante que es utilizarla en nuestras vidas. ¿Qué tal, Olga? Hola, Karen, un placer para mí estar con vos. Olga, vamos a hablar sobre comunicación asertiva. Para muchas personas este puede ser como un tema nuevo, un tema del cual tal vez solo es muy conocido en el ámbito de los negocios o de la empresa. Sin embargo, ahora este tema es transversal a todas las áreas de nuestra vida, familiar, personal, amorosa, empresarial. ¿Cómo nace la comunicación asertiva? Nace como una necesidad para tener relaciones interpersonales saludables, ya que la comunicación, pues en la comunicación siempre hay un receptor, una persona que está escuchando, otra que está emitiendo, y ahí quedaba, digamos, no se profundizaba. Sin embargo, en ese proceso de la comunicación es una interacción donde hay un lenguaje corporal, no solamente el lenguaje verbal, y también hay emociones. Y en esa interacción están dos o más personas con las cuales tienen su carácter, su temperamento, su personalidad. Y conversan sobre diferentes situaciones, circunstancias, y en esa interacción puede darse una vía de comunicación, como decía, saludable. Generalmente los seres humanos no prestamos atención en la forma que nos comunicamos con los demás, ¿verdad? Estábamos diciendo que comenzó en el ámbito de las empresas para lograr que las empresas fueran más eficientes, que los mensajes del jefe, digamos, o la jefa llegaran mejor a los trabajadores. ¿Así es, Olga? Sí, ese fue, digamos, el primer ámbito donde se desarrolló para buscar la eficiencia y la eficacia entre los interlocutores, ¿verdad? Dentro de los negocios en la misma organización. Buscar cómo pasar del estilo gerencial vertical a un estilo gerencial horizontal, en el cual se requiere que haya una mejor comunicación, una comunicación clara, precisa, eficaz y que permita que todos los interlocutores conversen, dialoguen sin llegar a los conflictos. Ese es un punto muy importante. Ya de hace varios años las empresas han tomado conciencia que lo más importante, además de su capital, financiero, es su capital humano. Sí. Entonces, una orientación mal dada puede generar que la empresa no sea eficiente. Y si son 10, entonces la empresa no camina bien, no funciona bien. Sí, exactamente. En el ámbito, digamos, donde se empezó a desarrollar, donde empezaron a haber talleres, seminarios, conferencias, capacitaciones, fue más en el ámbito empresarial, porque ahí es donde se dan las negociaciones. Y en ese campo de las negociaciones te dabas cuenta cómo podías perder un negocio por una mala postura corporal, por una palabra inadecuada en el momento inadecuado, una posición inoportuna. Entonces, la comunicación asertiva viene a encontrar aquellos puntos donde la situación se puede volver, digamos, agresiva o se puede volver intolerante y puede echar a perder, pues, todo un proceso que ha venido mecánicamente funcionando, pero a la hora de interactuar las personas, ahí pues se da el fallo. ¿Qué significa ser asertivo? Significa ser directo, claro, preciso, hacer peticiones concretas, tomar en cuenta lo que vos querés en primer lugar y también a la persona con la que vas a hablar.
el contexto donde estás, el momento, la circunstancia. O sea, es poder identificar cuáles son aquellas palabras que vas a utilizar para expresar con claridad el mensaje que querés enviar. Sí, hay veces somos muy ambiguos y creemos que la otra persona te entendió y sin embargo el receptor entendió otra cosa. Y vos crees que sí entendió, entonces ahí no hay asertividad. Porque no, al final, aunque hubo palabras, vos entendiste una cosa y yo creí que vos lo entendiste, pero no nos estamos comunicando. Y es más frecuente de lo que nos imaginamos. Sí, es más frecuente, sobre todo porque nosotros tenemos esta mala costumbre de creer que el otro tiene que saber lo que yo estoy necesitando y lo que yo estoy demandando. Hablando, por ejemplo, en el campo laboral, el jefe da una orientación y tiene que ser una orientación clara. Quiero esto, tal día, dirigido a tal persona, que el centro de la información esté enfocado en esto. Sino que la orientación puede ser, ve, hacete un informe para el cliente X. Destacar que es importante lo que hacemos. No es suficiente. Entonces le dejamos a la otra persona que ponga ahí todo lo que él cree o lo que ella cree. Y luego va donde el jefe y resulta que no es lo que quería. Entonces la asertividad tiene que ver con ser bien concretos y claros y precisos, ¿no? En lo que queremos y cómo lo queremos. Así es, exactamente. Es súper importante porque también la comunicación asertiva ha traspasado los muros de las oficinas y la podemos utilizar en nuestra familia, digamos. Hay veces los papás somos, Olga, muy hirientes con los hijos y no tenemos esa comunicación asertiva. Sí, bueno, lo que pasa es que pues, las organizaciones están conformadas por personas. Estas personas venimos de una familia, tenemos una familia, regresamos a nuestras casas, tenemos amigos y obviamente estamos involucrados todos, pues somos un sistema donde todos interactuamos y influye mucho lo que está en nuestro entorno. Entonces, en la comunicación asertiva también juega mucho el temperamento, el carácter, la personalidad. Por ejemplo, a veces venimos de padres autoritarios que no nos dan el permiso o no nos han dado la oportunidad de desarrollar nuestras opiniones y expresar lo que queremos y lo que no queremos. Entonces llegamos a la vida adulta y luego, digamos, tenemos una comunicación o pasiva o agresiva, ¿ya? Y luego eso hace pues que las relaciones interpersonales sean poco saludables. Vos decías al inicio que lo más importante es que no sean hirientes. ¿Y cómo hacemos para que no sean hirientes? Creo que una palabra que debemos de quitar de nuestro vocabulario es que Karen me hizo. El me. El me. Sí. Es que ella quiere que yo me haga sentir mal. Entonces siempre está partiendo de lo que el otro crees vos que quiere. Y eso dificulta la comunicación. Y no puede ser también que ese me estoy victimizando también. Claro, por eso digo, es que me dijo. Me dijo. Yo puedo decir, Karen dijo que yo hice un mal trabajo. El me es como que me estás atacando a mí. Sí, es directo. Sí, es correcto. Y con toda la mala intención, además. Así es. Vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Olga Montalbán, terapeuta especialista en desarrollo personal. Con ella estamos hablando sobre la comunicación asertiva. ¿Qué significa asertivo? Hablar claro, preciso, conciso y lo más importante, sin herir
a las otras personas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo humano. Con ella estamos hablando sobre comunicación asertiva. La comunicación es sumamente importante en nuestras vidas. De la comunicación depende que tengamos una buena relación con la pareja. Por ejemplo, Olga, sí. ¿Cuántas parejas se han divorciado, se han separado? Porque simplemente no saben cómo comunicar sus emociones. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Yo no estoy exenta de eso. ¿Cómo decir las cosas? ¿Cómo decir cómo me siento, pero sin agredir, sin herir? ¿Cómo se hace, Olga? Bueno, en primer lugar, el respeto. O sea, el respeto a vos misma y a la otra persona te va a hacer que vos pensés lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y te ocupes de investigar, de leer, de preguntar, de pedir ayuda. Porque la comunicación asertiva lo que nos hace es, nos asegura relaciones interpersonales saludables. Entonces hay que expresar con respeto, pedir con respeto, poner límites con respeto, y tomando en cuenta también a la otra persona y expresar, como decíamos, lo que uno quiere y expresando los sentimientos. Yo te puedo decir, mira, amor, ayer me sentí mal cuando dijiste que la comida estaba fría. Me sentí como que yo soy la única responsable de garantizar la comida a tiempo y caliente. Entonces ahí estoy expresando lo que yo siento. Por lo general decimos, ayer me dijiste que yo había servido la comida fría y vos qué pensás, que yo no tengo nada que hacer. Vos aquí solamente sos el único que trabajás, yo trabajo también. Entonces ya no hay... Ya generamos un conflicto, correcto. Una polémica malestar, que se va haciendo hasta más grande. Exactamente. Entonces el respeto es esencial. Y también tomar en cuenta el contexto, en qué momento lo vas a decir. A veces es mejor esperar el momento adecuado para expresar tus emociones y tus sentimientos. Y siempre recordar que quitarle la intención que vos le ponés, que uno le pone al otro. Es que yo sé que vos me querías hacer sentir mal. Estamos jugando de adivino y ese es uno de los problemas que tenemos en la comunicación. Además nos pasa a todos. Podemos ser muy hábiles, con muchas competencias, con mucha experiencia, pero siempre hay momentos en la vida, unas circunstancias que te pueden sacar de este dominio que tenés sobre tener comunicaciones saludables. Por ejemplo, venís de un choque, ¿ya? Y llegas a la casa y alguien te pregunta, mamá, ¿y la mochila? Y en ese momento vos venís nerviosa y decís, ¿pero qué me estás preguntando? Acabo de chocar, tengo que ir a la policía a resolver este problema y vos estás pensando en la mochila. Entonces, hay circunstancias que sobrepasan nuestra quietud, porque la comunicación asertiva tiene una característica y es que uno la mide con la quietud, con la paciencia en que vos vas a abordar las situaciones, sin caer en el pasivo que se le llama, pues en la persona con comportamiento pasivo.
que es el que no puede decir no, el que no pone límite. Y es un tema bien complejo, Karen, porque mira, ahora hay nuevas corrientes en esta búsqueda del entendimiento, del comportamiento humano, es bien dinámico y vamos avanzando a pasos agigantados. Por ejemplo, se habla mucho ahora de la tolerancia, de la paciencia como virtud. ¿Ya? No es acción-reacción, acción-reacción. Es más, fíjate que ahora se habla de gestión de conflictos, no se habla tanto de resolución de conflictos. Es mejor aprender a gestionar porque hay conflictos que son difíciles de resolver. Entonces, cuando vos aprendés a gestionar el conflicto, ya has pasado por ese proceso de respeto, de escucha mutua, de preguntar qué querés y de indagar. Hay una herramienta poderosa en la comunicación asertiva que es la indagación. Yo te digo, Karen, como mi jefe, pues, no entendí lo que me quisiste decir. ¿Me podrías repetir? Y me decís algo, o sea, ¿querés decirme que el informe no sirve? Y te doy la oportunidad que vos me digas, no, discúlpame, no quise decir eso. O sea, no sirve para lo que quería, ¿no? Sí, está muy bien, está excelente, está bien redactado, pero para lo que quería, para lo que lo necesitamos, no nos sirve. Entonces mejorar en esto, párrafo tal, palabra tal, oración tal. Entonces ahí, algo que se pudo convertir en un conflicto, ya se convirtió en una orientación y en un acuerdo para llegar a una solución y a un resultado común. En la comunicación asertiva es bien importante el ganar, ¿ya? O sea, cuando nos comunicamos para yo dejar sentada mi posición, desde ahí vamos mal. Ese es uno de los grandes problemas que creo que tenemos los seres humanos en la comunicación, es que yo tengo la razón, porque si no van a decir que soy babosa. Así es. No escucho tus razones, ni me importan ni me interesan, sino que solo lo que yo digo es lo correcto. Entonces, y eso es en todos los ámbitos, en el familiar, en el empresarial, en la comunidad, en todos lados, Olga. Eso que acabas de mencionar es las características que se le dan a las personas agresivas en la comunicación. O sea, no te escuchan, quieren poner su punto de vista, no logran cuestionarse ni preguntarse si la otra persona quiere comunicar algo diferente. Entonces, la persona agresiva en la comunicación, una de las características es que no te esté escuchando y ni siquiera tiene la serenidad de cuestionarse si lo que está comunicando está claro para vos o si van a llegar a un acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Olga Montalbán, terapeuta especialista en desarrollo humano. Con ella estamos hablando sobre comunicación asertiva. ¿Cómo te estás comunicando? Hacerte esa pregunta. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Olga Montalbán, terapeuta especialista en desarrollo humano. Estamos hablando sobre comunicación asertiva. ¿Quién no se comunica? Todos nos comunicamos y es importante aprender a hacerlo bien. Olga, dentro de la comunicación asertiva está la persona pasiva y la persona agresiva. ¿Qué es una persona pasiva? Te voy a dar un ejemplo de lo que no es una persona pasiva, pero se interpreta como pasiva de la vida real. Hace como unos
30 años, estaba yo en mi trabajo y una persona que estaba bajo mi cargo me pidió le autorizara algo que solicitaba y yo le dije que no. Entonces se fue donde el gerente general y el gerente general le dijo que sí. Regresó y me comunicó. Entonces yo salí muy, muy enojada, de manera agresiva, con una comunicación agresiva, y me llegué donde el gerente y le dije que lo que acababa de hacer, eso no era permitido, que aquí en Nicaragua las cosas no funcionaban así, y que me parecía una falta de respeto ante mi responsabilidad. Y yo de pie, y el gerente me decía, siéntese. No, me siento. No, estoy bien aquí. Yo estoy bien aquí. Siéntese, por favor. Estoy bien aquí. Entonces, él se puso de pie y me dijo, bueno, hay una confusión porque de ninguna manera yo voy a pasar las normas que nosotros creamos. Entonces, vamos a llamar a la persona para aclarar dónde está la confusión. Entonces, para algunos, yo definitivamente mi comunicación fue agresiva. No escuché, no pregunté, no indagué y yo ya tenía la razón. La de él no es una posición pasiva, pero podría ser interpretada como pasiva, porque me escuchó, fue paciente, fue tolerante y resolvimos la situación y la aclaramos. Entonces, se interpreta que el pasivo es el que no contesta, el que no pone límites, ¿verdad? El que no te mira a los ojos, pero cuidado, porque como decíamos anteriormente, el estudio del comportamiento humano va avanzando y ahora nos damos cuenta que las relaciones interpersonales con calidad y saludables son aquellas donde hay respeto, donde hay tolerancia, donde hay empatía. Porque vos te preguntás qué le estará pasando, o sea, no deja de hablar, está nerviosa. Entonces, el pasivo es aquella persona que no pone límites, que no sabe decir no. Pero, por eso puse el ejemplo, cuidado, porque creo que es bueno y contribuye a las relaciones interpersonales y una comunicación asertiva, escuchar. Escuchar. Y cuando el otro ha terminado, entonces podés ahí decir, bueno, lo que dijiste sobre esto no estoy de acuerdo. Y considero que por esta y por esta razón no lo podemos hacer así. Entonces, digamos, fuiste pasivo mientras escuchabas, pero no sos pasivo a la hora de resolución de la situación. Y el agresivo, pues ya te di el ejemplo, pues uno se le sube la sangre a la cabeza, como dicen, y vas a exponer porque vos tenés razón. Lo correcto es que yo hubiera preguntado, ¿usted autorizó esto y esto y esto? ¿Usted sabe que la norma dice esto y esto y esto? Entonces yo estoy dando elementos, estoy mirando directo, estoy siendo respetuosa y estoy ya poniendo los puntos que yo considero están violando las normas y los procedimientos. Igual en la pareja, pues, o sea, nosotros podemos tener un momento donde nos disparamos, como decimos, ¿no? De repente vemos algo que no nos gustó y tendríamos que aprender, como decían nuestros tatarabuelos, contar hasta 10, respirar despacio y profundo, para que luego pueda observar, escuchar y con respecto a eso poder preguntar o responder. Y también está el pasivo agresivo, que ese es súper complejo. Yo te decía que yo no conozco un terapeuta, un profesional, sea psiquiatra, psicólogo, terapeuta, con conocimiento y experiencia que etiquete a las personas así de golpe, porque ese es un problema. Es un problema serio en las relaciones interpersonales, porque como ahora hay bastante información, entonces sí, que vos sos pasivo-agresivo, o ese es un agresivo. Y son etiquetas que no contribuyen
a la armonía en las relaciones interpersonales, porque si aquí somos un equipo de 4, yo te digo, Juan es un pasivo agresivo y vos me preguntas qué es eso, pues que nunca dice lo que quiere, se guarda las cosas y después sale a decir y es un chismoso y es esto y lo otro, cuando lo que deberíamos plantearnos es el comportamiento que está teniendo Juan, que está incidiendo de manera negativa en el proceso, en la armonía del trabajo. Entonces, es bien interesante profundizar sobre esto y sobre todo saber que una buena comunicación y una comunicación asertiva nos lleva a tener relaciones interpersonales saludables con la familia, en el trabajo, con los hijos, y también saber que nosotros acarreamos comportamientos de la familia que trasladamos a nuestro entorno familiar, de pareja, de trabajo. Entonces, el que está interesado en la comunicación asertiva debe tener tacto, debe ser empático, sobre todo respetuoso, e indagar y preguntar. Sí, a mí me pareció muy, muy interesante todo esto de la comunicación asertiva, sobre todo nosotros los papás, ¿verdad? Con los hijos, porque hay veces los papás, si venimos, vos lo habías dicho, de una formación muy rígida, muy estricta, queremos repetir esos roles. ¿Y qué pasa? Cuando vos no sos asertivo en tu comunicación, tu hijo o tu hija pone una muralla o se defiende inmediatamente, como que estás en la guerra, ¿verdad? Entonces, al final no estás resolviendo ningún conflicto porque aquella o aquel puso una muralla y vos sacas tus armas. Y algo que era tal vez bien chiquito se te hace un problemón y todo es por no sabernos comunicar, por no saber decir adecuadamente las cosas. Sí. Es decir, yo el otro día estaba leyendo cómo no decirle desordenada a mi hija, sino que tenemos que como que trabajar el orden, le dije yo, pero ella inmediatamente se puso como gato encrespado. Ajá. ¿Qué me estás diciendo? Y ya iba yo a decirle, sí, sos una... Que hija, que hay que trabajar el orden, pero hay que tener conciencia y paciencia para no ir uno a atacar inmediatamente. Y esa es una situación que todos los seres humanos creo que tenemos, que estamos con una piedra y un garrote en la mano a la hora de hablar. Es que no es sencillo, mira, una persona, un joven, que viene de un hogar autoritario, que nunca lo dejaron hablar, si no pone atención a ese comportamiento, va a ser un adulto que en su trabajo va a imponer, en su relación de pareja va a imponer, porque siente que tiene que alzar la voz, siente que tiene que imponer su posición para ser escuchado. Y fíjate que en sesiones terapéuticas de padres e hijos y de pareja, al final terminan diciendo, es que yo no conozco otra forma de comunicarme. Es más, solamente cuando te levanto la voz, vos me escuchás. Y viceversa, hombres y mujeres. Entonces, tenemos que tomar conciencia, conocernos. Fíjate que la comunicación asertiva pasa por conocernos. Por el autoconocimiento. El autoconocimiento. Lo que vos sabes que te molesta, vos decís, cuando mi marido me dice, amor, ¿me podés pasar el vaso de agua? Inmediatamente yo digo, ¿y qué piensa este? O sea, eso me molesta. Entonces, tenemos que decírselo. Fíjate, amor, que yo, no sé, ¿será que siempre mi papá, mi mamá me decía eso? Y me incomoda. Pero pues, ¿cómo decirlo suave? Es ahí la cosa, decirlo, fíjate que eso me molesta. Cuesta, oiga. Decirlo con dulzura. Bueno, creo que eso se cultiva. Trabaja. Se cultiva, se trabaja. Mira, la comunicación asertiva es parte de las habilidades para la vida. Es parte de la inteligencia emocional. Y todas las habilidades se cultivan, se trabajan día a día. O sea, si vos venís de una familia gentil, educada, generosa, respetuosa, paciente, tolerante, te va a ser más fácil. En el camino vas a encontrar gente que no es como vos, pero vas a poder sobrellevarla
Y como tenés ese principio, entonces vas a preocuparte, o mejor dicho, vas a ocuparte de cómo aprender a tener relaciones con personas de diferentes formas de ser y de actuar y de pensar. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Olga Montalbán, terapeuta especialista en desarrollo humano. Estamos hablando sobre comunicación asertiva. No es fácil porque se trata del dominio de nuestras emociones a la hora de comunicarnos, pero se puede. Hay herramientas y de estas herramientas les vamos a hablar cuando regresemos. De regreso en Vida con Propósito, conversando con Olga Montalbán, terapeuta especialista en desarrollo humano. Con ella estamos hablando sobre comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es la habilidad de comunicarnos breve, precisa, concisamente con las demás personas desde el respeto, desde el diálogo, manejando muchas veces nuestras emociones. La verdad es que todos deberíamos de estudiar, de conocer sobre la comunicación asertiva, porque yo creo que cuántos enojos, cuántos disgustos, es decir, no tendríamos si supiéramos comunicarnos adecuadamente, ¿verdad? O cuánto dejaríamos de herir a los que amamos si supiéramos decirles de una forma adecuada las cosas, sin bajar el autoestima, sin herir. ¿Cuáles son las herramientas entonces que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana para tener una comunicación asertiva? Hay varias palabras, por ejemplo, que tendríamos que sacar con urgencia. Nunca me llevas a pasear. Nunca tenés tiempo para mí. Nunca reconoces mi trabajo, por ejemplo. Ahí son chantajes emocionales. Bueno, la verdad es que puede ser que nunca te lo hayan dicho. Sí. Entonces, no precisamente es un chantaje, es una verdad. El tema es cómo lo vas a decir. Entonces, nunca es demasiado generalizado. Entonces, es mejor como herramienta hacer la petición. Cuando hago algo bien, me gustaría que me lo digas. Me gustaría que me digas, ve, hiciste bien esto. Igual me gustaría que aprendiéramos a decirle a nuestros hijos lo que hacen bien. Entonces jamás, nunca, son palabras que ponen como un sello. Entonces si nunca te he saludado, te he reconocido, entonces ¿cómo nos sentimos los dos? La otra herramienta es aprender a poner límites, a decir no. O sea, decir no es saludable. Fíjate que quieres ir al cine, no quiero ir al cine. O no quiero ver esa película. Sí, me gustaría acompañarte, pero esa película exactamente no. O por ejemplo, algún trabajo que hacer, o sea, cuando te hablan de manera impositiva, vos tenés que poner el límite y aclarar. Entonces, a veces se malinterpreta poner límite, no significa que me tenés que decir nada. Mira, ahí no te metas, aquí mando yo, entonces tampoco es así, ¿no? O sea, poner límite es donde vos te sentís invadida y poderlo expresar. Entonces, observar también. Observar a la persona, las circunstancias. De repente te fijas que tu hijo regresa nervioso siempre después que llega de la escuela, que llega irritable. Entonces tendrías que preguntarle, ¿está sucediendo algo en la escuela que necesitas decírmelo?
Entonces, la fórmula mágica es el respeto hacia los sentimientos de la otra persona y a los tuyos. Tengo miedo, estoy triste, estoy enojada. Y lo decíamos eso es que vos siempre me decís y tal vez la persona dijo. Y no es que me estás diciendo a mí. Entonces, a veces esas palabras, una palabra puede distorsionar toda la comunicación. Entonces, el respeto, mirarse a los ojos, el contacto visual es bien importante. El lenguaje corporal. Entonces, todo eso se aprende. No es que nacemos, como decimos, podemos nacer en una familia que haya mucho respeto, mucha tolerancia, pero siempre pues hay autoridad. Y como tenemos diferentes temperamentos, vamos formando el carácter, la personalidad, entonces con el tiempo nosotros también vamos adquiriendo nuestra propia forma de ser, que no tenemos que darla por sentada que es la mejor. O sea, siempre, y eso no significa que tenés baja autoestima, el estar interesado en ser mejor persona, en tener una mejor comunicación, no significa que tenés baja autoestima. El hecho de querer que las otras personas se sientan bien no quiere decir que tenés baja autoestima. Lo que pasa es que hay mucha distorsión sobre el tema del ego, de la autoestima. A veces me parece que se nos está saliendo de las manos en algunos ámbitos, cuando lo que debe de privar es el respeto hacia mí misma y hacia los demás. Y como digo, una herramienta es la indagación, preguntar, decir cómo me siento con lo que dijiste, no con lo que me dijiste, con lo que dijiste. ¿Ya? Entonces te digo, porque vos no sos adivina. Me parece también que uno de los problemas muy recurrentes en la comunicación humana es cómo decimos las cosas. No qué decimos, sino el tono. Ese énfasis que hay veces, el tono de voz, como vos decís, la forma del cuerpo, ¿sí? El nivel de la voz. Entonces, es diferente a que yo te diga, Olga, la veniste tarde. A que yo así te diga, siempre venís tarde, Olga. Así es correcto. Entonces, ya vos te pones en alerta a que yo te diga, la Olga, ¿por qué viniste tarde? Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Sí, y también ahí podés también cambiar. En vez de venirte tarde, puedes venirte más temprano. No es sencillo, te digo, yo llevo años trabajando esto y una de las observaciones que me han hecho es el hecho de que parece que siempre estás dando explicaciones. Y yo digo, sí, estoy dando explicaciones. Parte del respeto a las personas es dar una explicación. Karen, necesito que me pongas esto de manera tal que se vea frente a la cámara, porque es muy importante a la hora de enfocar en la televisión. ¿Ya? Entonces yo te estoy enseñando además, porque tenemos una responsabilidad, y eso vieras qué difícil que es que las personas lo comprendan. Se toma como que si vos querés quedar bien. Entonces uno tiene que tener muy bien puestos sus principios, cultivar cada día, cada hora, aquellos hábitos que te van a hacer tener unas relaciones interpersonales saludables, aunque al inicio, y ese inicio puede ser un año, un par de años, la interpretación es que Olga quiere que todo el mundo ande en armonía, pues, y la verdad es que yo tengo mi carácter y a mí me gusta que sean directos. Sí, el problema no es ser directo. El problema es cuando sos directo para que se hagan las cosas como vos querés, sin tomar en cuenta a la otra persona también, y sin llegar a una negociación. Por eso el tema de la negociación, pues que también es otro tema que está ligado a la gestión del conflicto, donde todas las relaciones interpersonales y la comunicación deberían estar basadas en ganar-ganar y no en tener la razón. Y te voy a dar una herramienta que es súper y te la dejo de tarea que la investigué, es la consulta. Cuando vamos a hacer un trabajo juntos y tenemos que hacerlo en equipo, sería bueno consultar cómo lo vamos a hacer.
hacer ese intercambio, darnos la oportunidad. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos puesto nuestra manera de hacerlo, los demás pueden decirle, mira Olga, yo creo que mejoremos aquí. Ay, sí, Karen tiene razón. Entonces se enriquece la propuesta y todos trabajamos más contentos, digamos, trabajamos en función de algo que le vemos sentido, no porque es que Karen así lo ordenó y es la jefa. Yo sé que estamos largo de eso en muchas organizaciones y en la misma familia. Sin embargo, yo creo que debemos de seguir cultivando a nivel personal esta manera de hacer las cosas, de pedir que se hagan las cosas, de trabajar en conjunto. Y no como una orden. Hay cosas que tenés que dar órdenes, pues, o sea, que no hay discusión, pues. La entrada aquí es a las 7 de la mañana, no es ni siquiera una orden, es una norma, ¿no? Entonces, a las 7 de la mañana se empieza esto, se abre la cámara, se pone, se cita a la gente que se va a entrevistar. Entonces, son orientaciones precisas, donde no hay que discutir. Pero hay situaciones, hay trabajos que es muy bueno donde vos pongas a consultar cómo lo hacemos mejor. Aunque vos tengas la idea clara, siempre hay alguien que te la puede enriquecer. Y eso pasa por las relaciones interpersonales saludables. Porque vos reconocés mi capacidad, mi talento. Quizás no soy buena para arreglar esta planta, pero sí soy buena para acomodar el espacio o para hacer el guión. Entonces, es bien importante. O sea, todos podemos aportar en una comunicación con respeto. Y en una comunicación asertiva. Así es. Muchísimas gracias, Olga, por haber estado aquí con nosotros hablando sobre este tema tan importante y que todos deberíamos de comenzar a estudiar, a entender y ponerlo en práctica, que es lo más importante. Gracias a vos, Karen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos y amigas, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales karen.vida-con-propósito. Ya sabes, tener una comunicación asertiva es muy importante para mejorar nuestras relaciones en el trabajo, en la familia, con nuestros hijos, en la comunidad. Ser breves, precisos, concretos y hablar con respeto y respetar a los demás. Hasta la próxima.